Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Vamos a iniciar una serie nueva, hermanos, en este día. La serie se va a llamar Solo hay un Dios. ¿Okay? ¿Qué vamos a estar viendo en esta serie? Bueno, vamos a estar desarrollando y estudiando la doctrina de la Trinidad. ¿Ok, hermanos? Una doctrina compleja, algo que tuvo hasta un concilio y que vamos a tratar de entender. Que solo hay un Dios, o sea, no adoramos a tres dioses, hay un solo Dios que se ha revelado en tres personas. Oigan bien, tres personas, no tres, o que solamente el Espíritu Santo sea el hálito de Dios o los dones espirituales, no. El Espíritu Santo es una persona, y cuando dijo Cristo, y yo les enviaré al Paracletos, la palabra Paracletos significa alguien de la misma naturaleza. Es decir, lo que Jesús hacía cuando estaba entre sus discípulos es lo que el Espíritu Santo hoy hace con nosotros. Pero el Espíritu Santo hace otras cosas. Por así Jesucristo dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad y que el Espíritu nos convencería de pecado, de juicio y de justicia. O sea, cuando predicamos el Evangelio, quien convence a las personas no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Vamos a ver esas funciones, vamos a ver funciones del Padre, funciones del Hijo, ¿okay? El cómo Dios ha revelado las cosas, hermanos. El problema con esta doctrina es que queremos, o el hombre quiere, entenderla bajo sus términos. O sea, es que Dios es como el agua que tiene tres estados. No. ¿Saben por qué no? Porque el agua, cuando está en cierto estado, o sea, en estado gaseoso, tiene una función. Y cuando está en estado líquido, tiene otra. Y no, Dios no hace eso. O sea, lo mismo que es el Padre es el Hijo. Pero se han revelado con diferentes funciones, o sea, con diferentes operaciones. Pero es el mismo Dios y solamente hay un Dios. Pero hoy vamos a desarrollar el primer tema. Vamos a llamarlo un prólogo, donde vamos a entrar a esta doctrina y donde quiero poner las bases de muchas cosas que hoy hay en el mundo y que debemos ir entendiendo. Deuteronomio 6:1 dice ahí: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, cuando llegamos al cristianismo, muchos no se han dado cuenta, o apenas se están dando cuenta, y es que venimos no solo para pertenecer a una comunidad, ¿verdad? Yo pertenezco a tal congregación que tiene tal nombre. No, sino que venimos a conocer a Dios. Es el punto, conocer a Dios. Y hermanos, hoy en día hay muchos que exaltan los falsos dioses del pasado, que vienen de la imaginación del ser humano. Como dice Pablo, ¿no? 1 Corintios 8 dice, hablando aquí de lo sacrificado a los ídolos: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Cómo dice?
Un ídolo nada es en el mundo. No es que esta imagen es bien poderosa. Un ídolo nada es en el mundo. Y no hay más que un Dios. Óiganlo bien. Solamente hay un Dios. Aquí no es de que, es que fulano demonio tiene potestad sobre el mar. Y fulana imagen tiene su potestad sobre allá, sobre Xochimilco. Hermanos, quítense ese tipo de cosas. Eso no es verdad. Solamente hay un Dios. Solamente uno. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Solo hay un Dios. El Padre, del cual proceden todas las cosas. Eso se le llama soberanía. ¿Qué cosa es soberanía? Que Dios gobierna sobre todo, aún sobre Satanás, hermanos. Satanás no hace lo que quiere. Satanás hace lo que Dios le permite. Los demonios hacen no lo que Satanás les dice, lo que Dios les permite. Esto ténganlo muy claro porque luego imaginamos cosas que no van de acuerdo a las Escrituras, hermanos. Pensando que Satanás hace cosas porque pues él tiene la potestad, porque él puede hacer. A ver, no. Satanás es poderoso y es inteligente, pero él solamente va a hacer lo que Dios le permita. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Veamos, es que te decimos, esos no son dioses, solo hay un Dios. Y hermanos, por eso debemos ser renovados por la palabra de Dios. Cuando venimos a la congregación, traemos pensamientos del mundo. Es que me hicieron un arreglo. Encontré una bolsa negra con patas de pollo. Y es que me maldijeron. Hermanos, ¿qué pasó con Balaam? ¿No lo contrataron para maldecir al pueblo? ¿Y qué dijo él? Es que no puedo maldecir a quien Dios, ¿qué? Entonces, hermanos, así te hagan muchos trabajos. Si Dios no te maldice, ¿qué? ¿Hay algún brujo mayor que Dios o eso? ¿Se dan cuenta cómo? No, sí. Es que, bueno, hay que hacer algo para romper. ¿Romper qué? ¿Romper qué? O sea, estamos dando autoridad que no tienen, hermanos. No tienen. Solamente hay un Dios y Él es el que bendice y Él es el que maldice. Él es el que enriquece y el que... O sea, si alguien es rico y no es cristiano, esa es gracia común. Dios ha permitido que esas personas tengan riqueza. No es el diablo, es que hizo un pacto. Es que hizo un pacto y el diablo lo llevó a una olla de oro. O sea, ¿tú piensas que fue el diablo? Pues ¿dónde está la soberanía de Dios? ¿Dónde están los designios de Dios? El gobierno de Dios. ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué le dijo Satanás? Pues sí, claro, pues como no te va a servir si lo has cercado. Pero tócalo. ¿Qué hizo Dios? Quitar la cerca. Quitar la protección de Job. ¿Quién? Sí, hermanos. Dios es el que enferma y Dios es el que sana, Sí, Dios. Porque Él es soberano. ¿Te dan cuenta? No, el que me enfermó fue el diablo. ¿Y cómo? O sea, nada más porque Él quiso, pues, de ti marido de doping, a este enfermo. ¿Así es, hermanos? ¿Satanás hace eso? No le demos un pensamiento que no tiene, hermanos. No tiene eso. Solamente hay un Dios. Solamente uno. Entonces, hermanos, no negamos la actividad de las tinieblas. Pero en toda esa actividad, Dios es el único Dios y es soberano. Él gobierna ahí. Él gobierna aún en los impíos, hermanos. Dice la palabra que aún Dios ha hecho el impío para el día del juicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nada ocurre sin su permiso. Así que esos no son dioses, simplemente son instrumentos de Dios. Por decir, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 6, pues conocemos ese pasaje.
Pablo habla de que le ha sido enviado un mensajero de Satanás. Pero vean que no reprende al diablo. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual he rogado al Señor. A ver, aquí como que parece confuso con las doctrinas del día de hoy, ¿no? ¿Por qué entonces Pablo no reprendió al diablo y con la sangre de Cristo se cubrió y todo ese tipo de rollos que hoy sacan? Y fue a Dios. Porque en la soberanía de Dios, Dios permitió que ese mensajero de Satanás, ¿qué? Lo abofeteara. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. ¿Quién dio permiso? Dios, porque solamente hay un Dios. Satanás no hace nada sin la autorización de Dios. ¿No, hermanos? Como dijo Martín Lutero, Satanás o el diablo es el diablo de Dios. O sea, el diablo hace y cuando a veces Dios quiere zarandear a alguien, pues le envía al diablo. Pero el diablo no va a hacer lo que él quiera hasta donde Dios le permita. Por tanto, dice ahí, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, hermanos, nos congregamos para conocer a Dios. ¿A quién? Al único Dios, al único Dios. Ahora, entraré en algunos términos griegos que tal vez estamos familiarizados o tal vez los hemos escuchado alguna vez, pero no hemos entendido muy bien de lo que se habla. La primera palabra que quiero abordar es animismo. Animismo. Y antes de explicar este concepto, necesito explicar algo antes, y es que este concepto viene del pensamiento de la evolución. ¿Qué cosa es la evolución? Bueno, que el ser humano o los seres vivos se desarrollan física y mentalmente para adaptarse a los nuevos retos del medio ambiente. Entonces pasan miles de años, según ellos, para que eso de alguna manera se dé. ¿Okay? O sea que un renacuajo se pueda adaptar a que ahora ya respire oxígeno y después pasan miles de años y ya ahora empieza a ponerse de pie y pasan otros miles de años y entonces ya desarrolla equilibrio. Esa es la evolución. Bueno, ese pensamiento de la evolución se llevó a las religiones, al desarrollo de los pueblos. Y de ahí viene el término animismo. ¿Qué cosa es el animismo? Bueno, denota la idea de que existen almas vivientes, espíritus o personalidades en lo que normalmente consideramos objetos inanimados. Que existen almas vivientes, espíritus o personalidades en los que normalmente consideramos como objetos inanimados, como por decir las rocas, los árboles, los tótems, las estatuas. Entonces, los estudiosos que iban a los rincones remotos del mundo y estudiaban las religiones de aquellas culturas, descubrieron que contenían fuertes elementos de animismo. Por lo tanto, se aceptó el supuesto de que todas las religiones comenzaron por el animismo y evolucionaron progresivamente. ¿Qué quiere decir? Que la gente o las culturas empezaron adorando el sol, los ríos, los mares, los volcanes. Eso es animismo. Es que el dios del volcán está enojado porque no le hemos dado las frutas que hemos cosechado. Y el dios del río por eso ya se secó. ¿Por qué? Pues porque no le hemos dado lo que le hemos prometido al río. Y entonces, en esa evolución, la siguiente palabra es politeísmo. Esa es una palabra más conocida. Politeísmo quiere decir muchos dioses. Muchos dioses. O sea, evolucionó supuestamente ellos. Ahora hay muchos dioses. El politeísmo, hermanos, era común en las religiones antiguas. Por decir, la religión griega
Pero tenía muchos dioses: Zeus, Apolos, Afrodita, muchos dioses. Y la religión romana abordó eso, o sea, conquistó los griegos y adaptaron sus dioses y les cambiaron los nombres, nada más. La religión nórdica, ¿no? Ahí está Thor, ahí está Odín, ¿va? Y muchas otras. Tienen un dios o una diosa para casi todas las funciones humanas, ¿no? El dios de la fertilidad, un dios de la sabiduría, un dios de la belleza, el dios de la guerra y así sucesivamente. Pues no estamos tan lejos de eso, ¿no? El dios de los choferes, el dios de los baños, el dios de la construcción, ¿verdad? O sea, hay muchos dioses también hoy. Esta idea nos es bastante familiar a partir de nuestros estudios de las mitologías del antiguo mundo o del mundo antiguo. En palabras simples, la gente creía que existían muchos dioses para asistir varias funciones de la vida humana. Eso es lo que la gente creía. Y viene supuestamente otra evolución más. Del politeísmo pasamos al enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? Viene, la palabra en, con H-E-N, H-E-N viene del griego uno. Y es distinta a mono, porque una palabra es monoteísta, que es de un solo Dios. Pero aquí el enoteísmo tiene la idea que hay un Dios para cada nación. O sea que los judíos tienen su Dios, los islámicos tienen su Dios, los cristianos tienen su Dios, los católicos tienen su Dios. Eso es el enoteísmo. ¿Ok? Cada dios domina sobre un área geográfica en particular. El enoteísmo, hermanos, sostendría que había un dios para el pueblo judío, Jehová, y un dios, por decir, de los filisteos, Dagón, ¿no? Un dios de los cananeos, Baal. Sin embargo, esta idea no postula que en última instancia hubiese un solo dios, sino que hay muchos dioses, pero cada pueblo tiene su dios. Entonces, hermanos, sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, nuevamente, como dijo Dios en Deuteronomio, Jehová uno es. Entonces, nosotros no creemos un enoteísmo, creemos un monoteísmo. ¿Qué cosa es monoteísmo? Hay un solo Dios, nada más. Hay un solo Dios. Todos los demás que se nombran no son dioses, son producto de la imaginación humana. Son producto, y los hombres les dan poderes a esas cosas. O sea, cosas que ocurren por la voluntad de Dios se las achacan. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que creemos que como sucedió algo malo, Dios no tiene que ver con eso. Y no, hermanos, no. Aún las cosas de destrucción, Dios tiene que ver con eso. Pongámoslo de este punto. Que muchos dicen, es que ahí dice que el ángel de la muerte mató a los primogénitos. O sea, Dios no fue la muerte. A ver, no. Dios fue el que mató a los primogénitos de Egipto. Y tenemos que verlo desde esta perspectiva. Cuando Dios decretó el día que comieres de ese fruto, ¿qué? Ciertamente morirás. Cuando Dios los expulsó del Edén, lo que significaba es, ustedes están condenados ya. Ustedes no tienen oportunidad, se van a ir al infierno. Ese fue el decreto de Dios. ¿Ok? Y Dios, por su grande amor con que nos amó, nos buscó. O sea, tenemos que ver eso. Dios ha decretado que todo el hombre va a morir. Todo hombre va a morir. ¿Desde cuándo? Desde el Edén. Desde el Edén, todo hombre va a morir. Así que si Dios quita la vida a personas, está en su derecho. Una, porque es el creador. Y dos, porque de por sí ya están condenados. De por sí ya están condenados. Viéndolo desde esa perspectiva, hermanos, desde esa perspectiva,
El que alguien sufra un accidente y no haya muerto, no es porque se merezca la vida, es una misericordia de Dios, porque todos están condenados, todos estamos condenados. Viéndolo de esta perspectiva, hermanos, entendemos que no es que merezcamos, es pura misericordia de Dios, porque de por sí, desde el Edén, Dios ha decretado que el hombre está condenado. Y el sacrificio de Dios es un grande amor a gente que ya está condenada. Es como que un hombre nace y va camino a la silla eléctrica, porque ese es su destino. Pero Dios, ¿qué hizo? Dar un sustituto. Sí, nada más la gente ve la muerte de los primogénitos, pero Dios sí salvó primogénitos. ¿De quiénes? ¿De los de Israel? ¿O no? Sí, pues la gente se enfoca en lo malo, pero no, ese no es todo el cuadro de la historia, hermanos. El cuadro de la historia es que Dios avisó a ambos pueblos, Egipto e Israel, pero Israel creyó. ¿Y los demás? ¿Cuál es la consecuencia de no creer? ¿Se dan cuenta? Es que la cosmovisión que el mundo tiene es que como Dios es Dios de amor, Él no podría hacer esto. Pues eso es lo que tú crees. Pero Dios no dice eso en su palabra. Hay versículos, hermanos, donde Él dice, yo soy el que mando la destrucción. ¿Dios manda destrucción? Sí. ¿Dios es el que condena? Sí. Sí, hermanos, sí. Sí, aunque te cueste creerlo, sí. Y como no creemos en esas partes, no tememos a Dios, porque pensamos que Dios no nos puede hacer. Es que Dios no nos puede castigar. No, sí. La Biblia dice en Hebreos, ¿no? ¿Qué hombre o qué padre hay que a su hijo no discipline? Porque si no lo disciplina, entonces es bastardo, ¿no? Pero si somos disciplinados por Dios, entonces ¿qué somos? O sea, ¿Dios disciplina? Sí, hermanos. No es el diablo, es Dios. Entonces, ¿de dónde viene todo eso de los dioses? Bueno, viene de la mente caída del ser humano, como dice Romanos 1:20. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es cambiar la verdad de Dios? La verdad es que Dios gobierna todo. Y la mentira es atribuirle autoridad o poder a cosas que no son Dios. Eso es una mentira. Y eso ocurre porque no aceptamos la verdad. O sea, hermanos, algo que nos cuesta como seres humanos es aceptar que nuestra vida Dios la está llevando. Porque queremos tener control de todo. Tú quieres tener control de tu vida, control de tu esposa, control de tus hijos, control de tus finanzas, control de tu casa. ¿Quieres tener el control? No lo tienes. No lo tienes. ¿Acaso tienes el control para que mañana no te enfermes? Tú puedes tomar lo que tú quieras. Vitamina C, zinc, sodio, lo que tú quieras. Ajo negro. Pero al final es Dios quien gobierna. Entonces, ¿qué chiste tiene? Entonces, ¿no decido? Sí decides. Pero no para salvación, hermanos, sino en la intención de tu corazón.
Después hablaré más a fondo de eso, pero hermanos, nos cuesta eso. Entonces, obviamente tratamos de atribuir cosas que me suceden, no a Dios, sino a otras cosas, ¿no? La suerte. Y no quiere decir la suerte, me refiero no a que no juegues bingo y no juegues 21 y blackjack, todas esas cosas. No, eso no es suerte, hermanos. La suerte me refiero a que piensas o atribuyes lo que te sucede o lo que me sucede, ¿a qué? A cosas externas a Dios. O sea, es que Dios no tiene nada que ver en esto. No, sí tiene que ver. La Biblia dice en Proverbios que el hombre tira los dados, pero Dios es el que determina cómo caen. O sea, para Dios no hay suerte. Dios ya decretó. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, el ser humano, al rechazar lo evidente, lo que viene por revelación especial le es negada. ¿Qué es la revelación general? Lo que vemos. El firmamento, los árboles, las cascadas, los ríos, los mares, las tormentas, los tornados, los huracanes, hacen ver que hay un Dios. Cuando el hombre niega eso, la revelación especial de quién es Dios le es negada. Entonces, cuando le es negada, su mente es oscurecida. Y al ser oscurecida, el hombre empieza ¿a qué? A hacerse dioses. Entonces, hermanos, vamos a ver otros pasajes. Job, capítulo 36, verso 26. Todavía no me voy a adentrar mucho a la doctrina de la Trinidad, porque necesitamos ver, por decir, el título Trinidad no existe en la Biblia. Pero les voy a decir su origen, de dónde viene. Hay cosas, hermanos, en la Biblia que no se nombran. Pero el hombre necesita titular cosas para tener un mejor aprendizaje y un mejor recordatorio de ciertas cosas. Job 36, 26 dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, dice ahí, ni se puede seguir la huella de sus años. Hermanos, la única manera de conocer a Dios es por la palabra de Dios. Es un error que tú quieras conocer a Dios a base de tus experiencias. ¿Por qué? Te vas a hacer un Dios que no es el Dios verdadero. Que muchos piensan que solamente Dios favorece a los ricos. Y no, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios también hizo al pobre. Dios también dice, entonces Dios me creó para ser pobre. Pues puede ser que sí. Y hay gente que se va a esforzar mucho y se levanta temprano y trabaja de sol a sol y no va a ir más allá. ¿Por qué? No es la voluntad de Dios. Punto. Aunque sueñes mucho, no, yo tengo un pensamiento positivo. Pues ten lo que quieras. Ten lo que quieras. Y hay gente que sí, que Dios ha dicho que esta gente, o sea, tú conoces o te has enterado de niños o jóvenes ricos que tienen la vida resuelta. Entonces, ¿por qué Dios hace eso? Jóvenes que tienen la vida resuelta, hombres que tienen la vida resuelta, ¿o no? Las mejores escuelas. Pero hermanos, también en eso lleva una consecuencia. Porque ¿qué excusa tendrían esas personas que Dios les permitió tener esa parte y aún así no creen? Hermanos, es más fácil conocer a Dios en la pobreza. Por eso dijo Cristo, qué difícil es que un rico ¿qué? Entender. O sea, como que viéndolo así en el punto, tener riquezas es una maldición. Porque puede ser que no reconozcas a Dios. Puede ser. O sea, tenemos que ver las cosas como Dios las ve, hermanos. Deja de estarte poniendo como el mundo de que piensas que pues el tenerlo es todo, esa es la bendición de Dios. No. La bendición de Dios es conocer a Dios. Esa es la gran bendición de Dios.
Isaías 40:25. Isaías 40:25. Entonces, hermanos, necesitamos conocer a Dios. Hay muchas cosas que necesitamos conocer de Dios. Y que lastimosamente hemos sido influenciados por muchos pensamientos del mundo. Y llegamos acá y cuando mi mente o cuando lo que yo pienso no compagina con lo que la Biblia dice, naturalmente lo que hacemos es rechazar lo que no me conviene creer. Pero hermanos, si la Biblia lo dice así, así es. Y si si la Biblia me confronta con eso, es que yo estoy mal con lo que estoy pensando. Yo estoy mal. Así tú digas tener mucha fe, estás mal. Y tienes que quitar eso y acoplarte a lo que Dios ha revelado de sí mismo. Ahora dice 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Mira cómo dice el santo. ¿Qué significa el santo? O sea, a lo que lo compares, eso no es Dios. Bueno, es que yo pienso que Dios es comodín, o sea, como que tienen ciertos parecidos, ¿no? No. Bueno, es que Jesús, o sea, ese cuadro que vemos a Jesús ahí, tiene la aureola y ojo azul, ojo verde, su barba bien recortada, ¿no? ¿Tú piensas que así era Jesús? Pues no, hermanos. ¿Por qué los discípulos no dieron una descripción de Jesús? Se podían haberlo hecho, ¿no? Jesús era de 1,80. Y ven, ahí está el Jesús negro. Hay un Jesús apiñonado, ¿verdad? El Jesús amarillo para los chinos. O sea, hermano, ¿se dan cuenta? ¿A qué me compararéis? O sea, a lo que lo compara el ser humano, eso no es. Porque Dios es santo, o sea, es otra cosa que solamente podemos entender por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, a Dios no se le conoce por medio de conceptos dogmáticos, difíciles de entender, ¿no? Se le conoce mediante un diligente estudio de las Escrituras. Hoy cada uno, hermanos, con su creencia, más o menos privadamente, y nadie parece inquietarse por la religión del prójimo, no importa cuán contradictoria sea. Y tenemos una historia que voy a citar, hermanos. No la voy a leer toda, pero vamos a sacar algunas cosas, algunas verdades relevantes ahí. Primer libro de Reyes 18. Es una historia que conocemos, ¿no? Elías contra los profetas en el Monte Carmelo. Y ahí parece que están compitiendo dos dioses, ¿no? ¿Quién? Jehová y Baal. Y así parece, ¿no? Vamos allá afuera y cuando te dicen, ¿y eso qué es cristiano? O sea, lo que esa persona está diciendo es que mi Dios es mucho mejor que la de ese cristiano porque ese cristiano se porta mal. ¿Y tú? Bueno, nadie es perfecto. O sea, como que parece que hay una competencia entre su Dios de él y nuestro Dios. No es cierto, hermanos. Solamente hay un Dios. Pero aquí parece como que, bueno, vamos a ponerlos en competencia. A ver, dice ahí versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, no dice, y si Baal es Dios, no dice eso, dice, y si Baal, o sea, tratándolo como pues, un cualquiera, o sea, y eso es, un cualquiera. Id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. O sea, no solamente era Baal. Baal, hermanos, tenía diferentes versiones de acuerdo a lo que necesitaras.
Estaba el Baal de la fertilidad, el Baal de la guerra, estaba el Baal de que si quieres tener prosperidad. Había diferentes Baales. Baal, o sea, muchos nombres, y por eso esos Baales se ponían en los montes. Recuerden que la palabra Baal significa Señor, Señor, y ya le agregaban el Señor de la fertilidad, el Señor de la economía, el Señor, pues como hoy, hermanos. Por eso dice, invoquen a sus dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien, ¿no? Y sabemos la historia, empezaron a hacer las cosas, y entonces vamos a leer el último verso, versículo número 36. Empezaron a danzar, empezaron a hacer una fiesta, ¿verdad? Empezaron a danzar y que cayera polvo de oro, y empezaron a revolcarse en el piso, y empezaron a hacer muchas cosas, ¿no? Respóndenos, Baal, responde, dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Empezaron a hacer todo ese teatro, ese circo. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, las 3, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hermanos, esto ocurrió 906 años antes de la venida de Cristo. Y vemos cómo el pueblo estaba entregado a Baal, convencidos que Baal era real. Tan seguros estaban estos seguidores de Baal, que Baal era Dios, que aceptaron sin vacilar el reto de Elías. Estaban seguros de que Baal era Dios. El desafío no era complicado para ellos. Cada uno prepararía un buey para sacrificar a su Dios sin prenderle fuego. Y el Dios que prendiera el fuego sería el Dios verdadero. Y al leer la historia, hermanos, nos damos cuenta con cuánta seriedad y devoción hacían sus súplicas los seguidores de Baal, ¿no? Ellos, dice, versículo 28, clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Demandaban que su Dios respondiese. Sabían que si no había respuesta de Baal, eso indicaría no solo la impotencia de ese Dios, sino que su Dios no existía. No existía. Y ningún seguidor de Baal quería ese veredicto, que Baal no era real. A Baal habían ofrecido tesoros. A Baal habían ofrecido sus propios hijos. A Baal habían comprometido sus vidas y dedicado su devoción. Espantoso sería darse cuenta de su inexistencia al haberlo intercambiado por Jehová. Al llegar la hora, hermanos, cuando supuestamente Baal tenía que actuar, el pueblo esperaba con ansiedad, pero el silencio era sepulcral. No respondía. Todos los ojos estaban pegados a la leña debajo del sacrificio. Tenían que encenderse, y Baal lo haría. Pero llegó la hora y pasó, y como dice el texto, no había ninguna respuesta. Hermanos, al leer este pasaje, ¿no nos vemos a nosotros mismos yendo a los dioses mudos? Ahí entrábamos y suplicábamos y jurábamos. Y hasta llevábamos cosas que ni aún a la tumba de alguien que ser querido llevábamos. Las coronas de flores. Y entrabas desde la entrada de la catedral de rodillas, para que vean la devoción que tenías. ¿Ah? Y luego pues entrabas a las catedrales y al lado allá había más dioses, San Juan Caballero, y el Arcángel Miguel por allá, y Gabriel por allá, y María de todos los lagos por allá, pues el que tú eligieras. ¿A quién le ibas a rogar? Al que más al que tú creías que era más milagroso. Y pensabas
que porque había una respuesta favorable, ese Dios es milagroso. No, hermanos, eso era gracia común. Y eso Dios lo hacía para que tú, ¿qué? Voltearas a Dios, no a los ídolos, pero que ciegos estábamos, ¿no? Achacando que son cosas que solamente Dios puede hacer a imágenes inexistentes. Hasta ahí llega la mente humana. Por eso, hermanos, causa risa. Porque el Espíritu nos dice, eso es una vil mentira. Es una vil mentira. A la vez es patético, hermanos, porque ante quienes ocurre todo este evento en el Monte Carmelo, son los mismos cuya historia estaba repleta de las incomparables demostraciones de Dios. Es el pueblo a quien Dios le abrió el mar. Es el pueblo al cual Dios alimentó de maná. Es el pueblo al cual Dios abrió la roca y les dio agua. Es el mismo pueblo que ahora creía que Baal era Dios. ¿Cómo es posible que los hijos de Abraham, Isaac y Jacob le dieran las espaldas a Jehová para adorar a Baal? ¿Cómo era posible? Y ahora la evidencia era abrumadora. Baal no podía oír. Baal no podía actuar. Baal no era Dios. Solo existía en la imaginación de ellos. Pero ahora venía Elías, ¿no? Y cuando Elías ora, Dios no demora en responder. Él no está en un país lejano, hermanos. Nuestro Dios no está en un país lejano. No, es el Dios de los judíos. O sea, oramos hacia Jerusalén porque hasta allá nos oye. Dios no está en un país lejano donde no pueda oír. Él no está de vacaciones, ni tomando una siesta, hermanos. Tampoco demanda vigilias, ni ayunos, ni gritos, ni demostraciones agonizantes y frenéticas para que nos responda. Dice el Salmo 34, versículo 17, hermanos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye. ¿Y entonces qué sucedió, hermanos? Cayó fuego. ¡Pum! Y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. No hubo duda alguna, hermanos. El Dios del cielo había escuchado la petición de Elías y había quemado el sacrificio. Ahí, ante todos, estaba la evidencia de su persona, de su poder y de la atención que presta a sus hijos. Pero cuán triste historia, hermanos. El pueblo no permite que se rieguen falsos conceptos del Dios verdadero. Pronto se encuentran adorando a dioses que no existen y que son mera fantasía, inútiles e inexistentes. Qué triste es cuando un cristiano cree más lo que escuchan en el Discovery Channel que lo que la palabra de Dios dice. Que creen más lo que sale en el programa Ver para Creer, Cañitas, y todo ese tipo de rollos, que lo que la Biblia dice, atribuyendo poder a cosas que no existen, hermanos. Deuteronomio 4:32. Deuteronomio 4:32. Entonces, hermanos, solamente hay un Dios, solamente uno. Todos los demás son dioses porque el hombre lo dice. Pero la pregunta es, ¿qué han hecho de maravilloso esos dioses? ¿Qué Dios de ellos ha abierto el mar? ¿Qué Dios de ellos hizo la luna y las estrellas? ¿Qué Dios de ellos hizo traer un diluvio? Deuteronomio 4:32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se han hecho cosas semejantes a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Qué Dios de esos ha traído plagas a una nación? ¿Qué? O sea, ya no, es que ese es Dios porque se apareció.
Qué absurdo, ¿no? O sea, pues nada por eso, porque se te apareció ya. Se apareció en una yate. Y ya, por eso ya. ¿Qué de extraordinario tiene eso? ¿Ha oído algún pueblo la voz de Dios? Hablando de en medio del fuego, como tú has oído sin perecer. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos. A ti fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro. O sea, si ves algo extraordinario, tú piensas que es para que creas que el chamuco es el Dios. El diablo es el que está maniobrando los hilos. No. Es para que entiendas que Jehová es Dios y no hay otro. Si tenemos vivencias, hermanos, y no te están llevando a ese punto, te falta conocer a Dios. Otro texto, hermanos, que nos respalda que solo hay un Dios, solo uno. Isaías 44. Isaías 44. Esto parece muy simple, hermanos, pero en verdad, o sea, si no tenemos esta cosmovisión que la palabra de Dios nos dice, hermanos, creemos cualquier tontería. Aún siendo cristianos, creemos cualquier tontería. Porque lo dijo mi tatarabuela. Pues tu tatarabuela no conocía a Dios, por eso decía esas cosas. Es que no, el 2 de noviembre como que sí se movían las sillas. Ahí están los difuntos. O sea, ¿tú piensas que los difuntos cuando mueren tienen poder? Tienen un poder que si Dios dice no van a regresar, no, pero regresaron porque son más poderosos que Dios. Eso es absurdo. Es ilógico, todo no sería Dios. Ayer me preguntaron, oye, ¿y no está malo que cremen a la gente? O sea, porque tú cremaste a tu mamá y como que, pues, ¿no será pecado? Y yo le dije, bueno, ¿y entonces cómo Dios le va a hacer con los del Titanic? Híjoles, como no los enterraron, Dios no puede resucitarlos. Entonces no es Dios. Entonces no es Dios. ¿Qué vamos a hacer con los cristianos que se los comieron los leones? Pues ya se convirtieron en excremento de león. Y Dios dice, híjole, como no los enterraron, no los puedo resucitar. Eso es absurdo, hermanos. Es absurdo. Entonces Dios no sería Dios. Eso es tu mente que pone límites a Dios. No, Dios no puede hacer esto. No lo puedes hacer tú. Tú no lo puedes hacer. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada difícil. Ese es nuestro Dios. Isaías 44:1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿A quién se atribuye eso también en Apocalipsis? Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cristo y el Padre, uno son. Uno son. No son dos dioses, uno son. Y fuera de mí no hay Dios. O sea, Dios es el que lleva la historia.
Dios es el que lleva tu vida. Dios es el que lleva los gobiernos. Versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ¿qué? Ninguno. Ese fuerte, hermanos, en el hebreo significa potestad que pueda contra mí. Es que este demonio tiene potestad sobre esta región. No, Catemaco está lleno de demonios. O sea, ¿en Catemaco no está Dios? Dios no gobierna ahí. Que no se manifieste es otra cosa. Dios gobierna en todo el mundo, hermanos. La Biblia está llena de esta declaración. Solo hay un Dios, uno solo. Y se ha revelado a través de Jesucristo. Y vámonos por la parte final, hermanos, que ya se me acabó el tiempo. Isaías 44, seguimos ahí, versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, o sea, el que no cree que solamente hay un Dios, se va a ir por este camino. El que no cree que hay un solo Dios, se va a ir por este camino. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión y de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de un brazo. Luego tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos y le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, y crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quemó en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. O sea, a su imaginación, a su entender, y le da poderes que él quiere que tenga. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Qué no entender? Que solamente hay un Dios. O sea, si tú no aceptas esa verdad, hermano, de que solamente hay un Dios, te vas a hacer el tuyo. Si tú no aceptas que Dios tiene el gobierno, te vas a hacer un Dios que quieres que tenga el gobierno sobre tu vida, sobre lo que supuestamente dices que es tuyo, porque no aceptas esa verdad. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas encima cocí pan, asé carne y lo comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? O sea, en lo que confío, eso significa, ¿no es pura mentira eso? Hermanos, la diferencia entre el verdadero y poderoso Dios
que nadie ha creado, y esos miserables ídolos creados por manos humanas, es abismal. ¿Cómo es posible que la gente se incline ante ellos y los estime y son un insulto al Dios de los cielos? Por eso Dios manda, no te harás imagen, ni ninguna semejanza. ¿Por qué? Porque con lo que querramos comparar a Dios, no tiene nada que ver. Dios creó la creación, pero no es la creación. Entonces quiero cerrar esta enseñanza, hermanos, diciendo que para ver la Trinidad debemos entender que no es que nosotros tratemos de entender a Dios a nuestra manera, no, sino que su Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe. Vamos a terminar con este pasaje, Salmo 115. Que Dios es uno y se ha revelado en 3 personas. Se ha revelado en 3 personas. Y digo personas, hermanos, porque eso es lo que ha revelado la palabra. Que son personas que piensan, que deciden bendecir y deciden castigar. Eso es cada persona de la Trinidad. Y cuando se decide, hermanos, es una unidad tan perfecta que son los 3 los que deciden, pero como un solo Dios, un solo Dios. O sea, vamos a ver un poco estos conceptos y es un poco difícil de explicar, hermanos. Pero esto es importante porque la doctrina de la Trinidad es una doctrina fundamental. Si tú no crees en la Trinidad, tú eres un hereje. Aquí no hay de otra, ¿eh? Así, aquí no es como la segunda venida de Cristo de que, bueno, tú crees de esta manera, está bien, lo aceptamos. No, aquí no. Aquí si tú no crees en la Trinidad, tú eres un hereje, porque no es lo que Dios ha revelado. Hay unos que se llaman los unicitarios, y vamos a estudiar un poco de ellos. Que ellos solamente dicen, es que Jesús es el único camino. Sí, el único camino a la salvación, pero la salvación fue ideada por un Dios trino. Por un Dios trino. El Padre dio la salvación. El Hijo la ejecutó. Y el Espíritu Santo nos lleva al Hijo para la salvación. ¿Cómo fue esto? O sea, ¿quién resucitó a Jesús? No, bueno, Él resucitó porque Él es Dios, sí. Pero dice también que el Espíritu es el que da vida. Y resucitó a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, cuando Jesús dijo, nadie conoce el día ni la hora, solo mi Padre. Pero tenemos que entender también la doble naturaleza de Jesús. La doble naturaleza. Y eso fue un boom en el siglo IV, hermanos, ¿eh? Fue un boom. No comprenden cómo Jesús podía tener doble naturaleza. Entonces, Jesús, en su naturaleza divina, sabía todas las cosas, sí. Pero cuando Él dijo, nadie conoce las cosas, solamente mi Padre, esa es su naturaleza humana. ¿Quién murió en la cruz? La naturaleza humana. Dios no puede morir. Pero hay que entender, esos son misterios que hay que entender, hermanos. Salmo 115, versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. ¿Cómo? Inútiles. El Dios de la Biblia, hermanos, tiene vida real. Tiene boca y habla. Tiene ojos y ve. Tiene oídos y nos escucha. Recordemos al pueblo de Israel ante el monte Sinaí. Los truenos, los relámpagos, la espesa nube de la presencia divina. Moisés hablando y Dios respondiendo con voz de trompeta. Y el pueblo temblaba al oír a Dios. De Génesis a Apocalipsis, Dios se revela con sus asombrosas obras. Entonces, hermanos, eso es lo que preguntamos. ¿Cuál de sus dioses han caminado sobre el agua?
¿Cuál ha dado de comer a 15,000 personas? Dividiendo 2 panes y 5 pececillos. ¿Cuál? ¿Cuál ha abierto un mar para dejar cruzar sobre tierra seca a 2 millones de gentes? ¿Quién ha hecho eso? ¿Cuál Dios ha secado un río de agua en una roca en el centro del desierto? ¿Qué Dios ha hecho eso? ¿Cuál ha ido a la cruz para ser crucificado en lugar de sus seguidores para que ellos tengan vida eterna? ¿Cuál Dios? Diversas agrupaciones religiosas en el mundo tendrán millones de seguidores, magníficos templos, exhibirán impresionantes rituales y se servirán de innumerables fieles dispuestos a morir por sus creencias, pero ¿qué ha hecho uno de sus dioses para comprobar que existe? ¿Sí? Creen mucho en ellos y ellos quieren que existan. ¿Qué han hecho para que de verdad digamos eso existe? Solamente hay un Dios, hermanos. Solamente uno. ¿Y por qué lo decimos? Porque sus magníficas obras se ven desde el siglo y hasta el siglo. Solamente hay un Dios. Solamente uno, hermanos. Y ese es el Dios que se ha revelado en 3 personas. Y es el Dios que vamos a estar conociendo en esta serie. Hay que ir poco a poco porque hay conceptos que son un poco difíciles de entendernos. Pero que nuestro Dios nos permita ver a través de las Escrituras quién es Él. ¿Quién es Él? A través de la palabra. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.